Estilo conseguido. Elegida de la fortuna. Y esto... Las armas poderosas exigen una intensa concentración para poder empuñarlas adecuadamente. La fatiga ocasionada por su uso consumirá concentración, que se mide en la barra amarilla en la parte superior izquierda. Vale, o sea que la concentración lo utilices para eso, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Que me estás poniendo este tío a escurrir. Pero bueno. Joder, me ha puesto este tío, pero... Me tengo que curar, coño. ¿De qué va este tío? Ojo, papá, ¿eh? I knew someone from the school would help. No one else could. Please, my boy Nijo is trying to fight them down on the beach, but we need someone skilled. Que sí, que voy para allá. O sea, los voy a reventar. I can hear fighting to the east. We have to push these bandits back off the beach. Vale. Y para el arma y eso tengo que ponérmela o algo. Ah, mira, aquí me habla de... Vale, mira, los ataques de Estrella del Alba hacen daño a los espíritus. El sentido mágico de Estrella del Alba le proporciona una gran percepción del mundo que la rodea. En la batalla usa su espada larga con gran rapidez. Mira, elegida la fortuna, aquí está. Vale. Vale, o sea que tengo que ir alternando con las... Con la cruceta, ¿no? Entre las habilidades que quiero utilizar y eso. Parece bien. Ah, con el triángulo entro en el modo concentración. Vale. Yet another village with no purpose. I will replenish our supplies and continue my search elsewhere. You will all, of course, ¿de have qué va? to die. ¿Cómo me los vamos, hombre? Hostia, que tienen cañones y todo. ¡Madre que me parió! ¡Lo ha reventado! Vale. Vamos a sacar la espada y vamos a poner a este tío, pero a escurrir. ¡Hostia! ¡Hostias! No veo. Venga, a tu casa, hombre. Pero bueno. Hostia, claro, es que te bombardean, cuidado, No es una broma. Hostia puta. Voy a curarme con la vida que tengo aquí. Ojo, que disparan. Toma por culo. Uno. Toma por culo. Ojo. Para atrás, para atrás. Voy a ponerle a escurrir a este tío. Toma por el culo.
Mis habilidades son legendarias. Que soy Kaito el Técnicas, hermano. You could be an anomaly or a sign of who I seek. A further test is needed. These mercenaries are not the only threat I command. Let us see you contend with this. Un boss. Ah, no. Hostia, una técnica secreta, ¿eh? La técnica de Kaito. No, esa es la mía. La definitiva. ¡Hostias! Un fantasma. What the fuck. ¿Y puedo pegarme con fantasmas? Un Kamehameha. ¡Hostia! ¡Es inmune! Hostia, esto es una fumada. Hostias, 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 Cuidado, Cuidado, Ojo. Vale, le hago daño, pero con algunas cosas, no con todas. Vale. Por lo que sea, no le hacía daño antes. Ah, con la espada, ¿no? Ah, con la espada, como va con concentración, a lo mejor le tengo que hacer daño con espíritus o algo así. Daño espiritual, no sé, ni puta idea, me lo estoy inventando. This village will be torn asunder. Whatever you are hiding, I will have it. ¡Ojo el Maestro Lee! Mira cómo corre como los de Naruto, ¿no? Parecido. No, yo quiero pegarme con este tío, Pero va a hacer el Maestro Lee, va a partir el barco por la mitad, ¿no? ¡La madre que me parió! ¡Literal, ¡Lo ha reventado! El puto viejo. Well fought, my student, but I cannot risk you against a foe like this yet. So blatant. We never thought to look in so humble a place. We expected an army. Your strategy, as always, qué cabrón, Vaya salto. Ojo, la cinemática. Le ha dado un puñetazo aquí. En la nada, en el éter. Y ahora en la nuez y a mimir, ¿sabes? Hostia, pero el puto viejo es Jesús, ¿no? It would seem that my past is catching up to me, and you are destined to be swept along. You have faced your first spirit opponents far sooner than I intended. Dawnstar can explain the nature of such creatures. I must go and make sure everything is in place. I thought I had more time, but perhaps you are ready. Hombre, ready estoy. Podía haber luchado con él. Yo creo que no, No os debería mentir, pero yo creo que no. Me da la sensación que no. My influence caused this attack. You were not meant to see this yet, but now there is no choice. I will explain at the school. You have done well, but more than this awaits you. See to your fellow villagers and students and return to me at the school. We have a great deal to discuss. Cuando tengan suficientes puntos de experiencia para subir de nivel, aparecerá un icono, de una flecha amarilla al lado izquierdo de la pantalla. Vea la hoja de personaje y presiona A para subir de nivel. ¡A! Así, ¿no? Vale. Esta pantalla te permite gastar puntos para mejorar tus capacidades. También puedes presionar I para repartirlos automáticamente y crear así un personaje equilibrado. No. Yo quiero subir cosas. Vale. Cuerpo es lo que habíamos subido al principio. Me mola la concentración, Me mola lo de la espada. Me mola demasiado, además. De hecho, me lo voy a subir, pero a tope, Así, 6 y 6. Esto me lo subiré más, pero de momento no, Así. Tienes 2 puntos de estilo que puedes obtener, que puedes gastar para mejorar tus estilos de combate. Vale.
Vale, esto lo que hacía era... Te daba... Elegía de la fortuna. Me mola el tigre, ¿eh? Y la elegía de la fortuna esta. Mira, espada elegida de la fortuna. Aumenta el daño. Todo el daño causado con este estilo aumenta un 25%. Es una locura, ¿no? Reducción del coste de concentración. Cada ataque efectuado con este estilo consume un poco menos de concentración de lo normal. Y el ataque básico aumenta la velocidad un 5%. Vale. Sus armas estaban... Mira, vamos a leerlo. Esta espada larga porta la marca de la fortuna resplandeciente, el herrero de los dioses. Hostias, sus armas estaban tan bien forjadas que los dioses le prohibieron que las creara para nadie que no fueran ellos. Cuando su hijo fue reclutado para someter a los bárbaros del oeste, Fortuna Resplandeciente rompió su juramento y forjó esta maravillosa espada larga para que la usara su hijo. Los dioses la maldijeron por romper su juramento y a causa de esto nunca podría forjar armas de ningún valor. A pesar de ello, la espada que forjó para su hijo nunca conoció la derrota. Está claro que es la elegida de la fortuna. Vale, el tigre saltador. Que esto aumenta el daño un 25%. El daño de chi. Ahora puedes ejecutar golpes de chi avanzado con este estilo. Estos consumen más chi, pero infligen más daño. Presiona el botón negro para entrar en modo golpe chi. El botón negro. ¿Cuál será el botón negro? Supongo que si el botón blanco era el LB, el botón negro será el RB. Porque es que yo no jugaba a la Xbox, entonces no lo sé. Vale, y aumento de velocidad. Básicamente te aumenta la velocidad a la que das los golpes, ¿no? Vale, y la ola del cielo. Daño de chi. Esto no es daño de chi, ¿no? O sea, quiero decir... ¿O sí? Ahora puedes ejecutar golpes de chi avanzados con este estilo. Estos consumen más chi, pero infligen más daño. Presiona el botón negro para entrar en modo chi. Ajá. Todos los efectos de duración asociados a este estilo se prolongan mínimamente. Aumenta la velocidad. Este estilo me la pela bastante. Voy a ponerme la reducción esta y el aumento... Cancelar. Y el aumento de... del daño también. Así. Y luego va a ir este del tirón, vaya. Yo creo. Sí. La espada. A tope con la espada. We fought well against those bandits, but I had no idea Master Lee could command that kind of power. He destroyed that ship so easily. Hombre, es que le ha metido un tortazo al barco y lo ha mandado a la mierda, Master Lee said I could explain the nature of spirits, but these were different. That sorcerer forced them to appear like wild dogs let loose. So many spirits seem lost, as if the way to their rest is blocked. I didn't think they were dangerous, but those on the beach, I sensed madness. Time drove them mad. You disrupted them by defeating them in combat. They will not reform for a long time. I hope there is peace in that, but I don't know. So much is worrying me. O sea que son como invocaciones de espíritus y a tomar por culo, ¿no? ¿Y esto? I was worried enough when we were expecting bandits. Now it seems there are dangers we don't even know about. Master Lee called that sorcerer an assassin. Assassins don't attack at random. They have very specific prey. I don't want anything to happen to this home. I've never belonged anywhere else. Would it be strange of me to say I don't know? I have very little memory of my home before coming here, even though I was 3 years old when I arrived. I remember moving around a lot, never staying anywhere for long, and for some reason, the robes of that sorcerer looked familiar to me. I don't know why. I'm sure it's nothing, just the memories of childhood playing tricks. With
glimpses of the spirit realm invading my thoughts. I could have seen them anywhere. O sea que no se acuerda realmente demasiado. I can't remember specific incidents, but I am used to being shunned. People are not very welcoming of those who appear to not let the dead lay peacefully. Master Lee said I was brought to him by a concerned ally who received me from yet another person. That person wanted me safe, but he said he couldn't ensure it himself. Master Lee doesn't know who that guardian was or what I needed protection from. He promised to look into it, but he's not had time. Your training has taken precedence. My abilities are just a curiosity. You are the center of attention here. I prefer it this way. I can just be. No pasas desapercibida, muñeca. Atraes mi atención bastante a menudo. Voy a soltarle esto porque soy un asqueroso. There you go again with your playful words. I never know when you're serious or what my reaction should be. Thanks for this talk. The events on the beach worried me, but you always improve my mood. Let's get back to what you need to do. Vamos a seguir. We should return to Master Lee so he can talk to you about this. ¡A la carga! ¡Al turrón! Buah, ni John, te han puesto hasta arriba, I'm ¿no? so glad you and Master Lee arrived when you did. My father ran to the school gate to find students to help. Did he make it? That is a great relief. We tried our best, but without you and Master Lee, we would have died. Thank you. Igual me han dado virtud o algo así, ¿no? Light on what led to this. A sorcerer in our little village? What is wrong with the world? Me han dado como que soy bueno, ¿no? Joder, hermano. Ya, eres viejo, pero tampoco pienses en morirte, pero ya. Quiero eso, escuchar cosas del mundo, porque no me entero. Esto es lo que dice que el emperador acabó con la sequía. No sé si era una sequía literal, rollo que hubo una época de sequías, o que hubo una maldición rara y él tuvo una especie de poder que, ¿sabes? Yo qué sé, a lo mejor es un mundo así que es fantástico y tal. Hombre, desde luego, fantástico es porque una persona, por mucho que entrene artes marciales, no le pega 2 hostias a un barco y lo revienta, ¿sabes? Así que...
Hostias. Ikirnik tine piru, uiferek uksun puno. Sa ir yagoak, kokonato sir ipanoneliku. Niato nonapadi irovir, kuni ugnawata ir. Ah, esto sí que me interesa. Konir fuk no sankud nano wana nyapir, isana yuyo. Unika surir kwana no kuni ugnawata ir, nik nipier. Ajá. De momento vamos a seguir. Pero está bien ir pillando como cositas, ¿sabes? Del palo de... Pues eso. Porque son las cosas como son. O sea, si voy por aquí, ¿a dónde coño voy? Ajá. Madre mía. Montón de plata, boludo. It's a good thing we have Master Lee here. Those bandits will think twice before threatening a town protected by the likes of Master Lee. They La verdad que sí, porque el puto Maestro Lee, cuidado. What we could have done with their plunder. Well, that's another opportunity lost. In this town, it's vital for a businessman to keep tabs on anyone with 2 coins to rub together. Things haven't been this... That master of yours keeps things ludicrously stable while merchants thrive on strife. During the long drought, prices rocketed in... Hablemos de lo que puedes hacer tú por mí. Happily. Eso. We don't need to waste time on my gripes when there's silver to be spent. Eso se lo voy a preguntar después. I have nothing at the moment. I can't keep my stock up. People are scared to travel, which... Joder, vaya puto desgraciado. I do what I can. Hago lo que puedo, vale, ¿qué quieres? They viciously force many caravans to turn back. To hear some of the caravan masters talk, there are problems of this type all over the Empire. I will be sure to let you know as soon as anything comes to town. O sea, tú querías hablar de plata, pero no tienes nada que venderme, cabrón. Entonces, ¿para qué coño quieres hablar de plata si no tienes nada? If you wish. I've never set my eyes beyond the horizon you can see from here. There must be someone else. A ver qué me dice este de los I send espíritus. my thanks to the spirit for successful journeys just like everyone else. Why not ask your friend there? Dawn Star knows more about the spirit realm than anyone, it seems. I do what I can to help, good merchant. That's all. Do come ¿Cómo back mola when the que silver is es algo slowing que down. en... ¿Cómo se dice? En Mass Effect no se hacía tanto, que era el que tus compañeros, dependiendo qué situación estés, intervengan en la conversación porque se den por aludidos o hablen de algo que ellos saben o lo que sea. Y eso está guay, ¿sabes? Que vayas con... dependiendo de según con qué personas y hagan una cosa u otra, ¿sabes? Eso mola, la verdad. Vale. Voy a ir hasta el otro lado, por aquí, ¿sabes? Porque me apetece investigar un poco que si hay algo más. Y luego ya vuelvo a la... allí a la aldea, vaya. ¿Y este pavo? Quite a bit of excitement. Yes, bandits can be tricky opponents. Of course, that didn't stop Gao the Lesser from beating a few of them senseless. That boy enjoys causing pain. They were lucky I had to stay at my post. Yes, lucky. Master Lee wouldn't like it if I wasn't here to stop the students leaving. Why do you need to ask? A bandit attack isn't of enough interest? What else would people talk about? Bueno, pues nada, este es el típico NPC imbécil que no... Vale, fuente de espíritu. Hay bastantes fuentes por lo que veo, ¿no? Por lo menos, bueno, a ver, es el pueblo. Supongo que en los pueblos que son como sitios así más tranquilos y tal, habrá más acceso a estas mierdas. Supongo que luego, a lo mejor no cuando haya mundo abierto, sino cuando... Porque en el mundo abierto no creo que haya, pero habrá pues lugares en los que habrá como mapas en los que tengamos que, yo qué sé,
que representen el viaje que haces de un sitio a otro o algo así. Y supongo que allí pues no habrá tantas cosas de estas. Vale, vamos a volver. Vamos a hablar con el maestro. Y supongo que chaparé por aquí. Si hacemos como una especie de break, sí. Si no, pues no. Pero me da la sensación de que va a haber como un break. Vale, se está guardando la partida. ¿Y este tío? I knew you would not let those bandits overrun the village. Master Lee was looking to speak with you, wasn't he? After he left me. Vale, sí, imagino que estará pues donde lo dejé, ¿no? Bueno, donde lo dejé. Donde terminamos. Niña. Bueno, a la niña que le den por culo. ¿Te imaginas? Súper malo soy de repente con los niños. Hostia, estoy como encorvado, tío. A ver. Me molaba pegarme con alguien, ¿eh? No voy a engañar. Zurrarme y partirme los dientes con alguien más. Igual está el tonto de las tres, el... Este, ¿no? Ah, no, este era el colega. Who else? Gao the Lesser won't let a chance to glorify himself slip away. Pa, si es un manco ese. A los bandits. bandidos. Pero si no hizo nada, el hijo puta, ni estaba ahí. Of course, it was best that our master was there to deal with that sorcerer. The stories about their confrontation spread quicker than a plane's fire. Madre mía. You are the hero of the moment. Gao claims that he dealt with hordes of bandits, but everyone else agrees that you turned aside their main attack. It is good that you were here. My foolish lack of attention forced Master Lee to come to my rescue, and left me with a wound that will take a few weeks to heal. Madre mía, vaya Master Lee desgraciada. assures me I will heal in time. It's a shame, as Smiling Mountain was teasing me just yesterday with some special prize. Ojo, Smiling Mountain trains students in group combat, and just yesterday I managed to break your record for the number of opponents faced at once. He teased me by saying if I could go one higher, he might have a prize for me. I suppose he might make the same offer to you if you're up to it. Hostia, yo quiero If I hablar con could él. fight, he could likely round up enough opponents for you to make a run at a new record, but I can't face anyone with this wound. Unless you can speed up time, I'm not sure there's much that can be done. Then again, I vaguely recall a grass or herb that hastens the healing process. Someone like Old Ming might know for sure. He's quite interested in herbs. I think so, though I can't remember the name. When he's not hollering at students for making too much noise, he's usually down by the beach looking after the statue of Emperor Sen. Ah, es el viejo con el que acabamos de hablar. I don't think it's a common plant, no. The only person I can think of who... I know you're very busy, but if you happen to have time and be passing by the beach, I'd appreciate... Sí, voy a ir ahora, de hecho. You might know of an herb, and if heaven... If you have to buy anything, let me know what it costs and I'll pay you back happily. It would be worth it to... Ojo. Take... Voy a hablar con el mongolín este, Dice que le hace precio, Al uno. I suppose we all owe you... Es que no tiene ni nombre, ¿sabes? El cabrón. I heard how you faced those bandits in the village. Many people are impressed, Lo sé. but I expected no less. Your skill. Is there anything you need? Perhaps a training session with some of the... Yes, and the students are on edge from the bandit attack. It would do them good to work some of that out. ¿Me dará algo si entreno con It's a ellos? shame about Kia Min. She holds the record for the most opponents defeated in my little training challenge. No one...
I have a little something tucked away for anyone who can best Kiamin's feat. That includes... You could match it, but with Kiamin injured, there aren't enough students free to beat it. You will have to wait until she is healed to challenge. Good. Hostia, pues voy a intentar curar a la tía esta, ¿eh? Porque si me va a dar la opción de hacer un entrenamiento de pro, ¿sabes? Master, Smiling Mountain has been telling us to study your moves in his training session. Voy a subir por aquí un momento. Y voy a ir a hablar con el Ming, con el viejo, vaya. A ver qué me cuenta. El puto mono ahí, me hace gracia porque esté ahí sentado. Además no se mueven, ¿sabes? Se quedan ahí como, ¿qué pasa, tío? A ver, vamos a hablar con el viejo. El viejo Ming. El viejo, el maestro Lee. Este es un puto pro, ¿eh? Es el maestro Lee, pero el maestro de Bruce Lee, ¿no? Porque me cago en la hostia. Y lleva ahí el cogollo ese en la cabeza. Que parece una... ¿Cómo se llaman? Los dangos estos, ¿no? Los platos estos de Japón. Uy. Ah, vale, si presiono ahí, se activa el... Vale, no, estaba activando la concentración porque... Hostia, no está aquí. Ah, sí, está aquí. Joder. Ah, vale. La roja, ¿no? Vale, necesito la roja. Adiós, señor. Vale, el pavo este es el que está aquí, entiendo. Fendó, ahí está. Mi hombre Fendó. Cosa a toda la mala. Vale, vamos al lío. No sé si se curan solos automáticamente cuando salimos de combate o qué. Oh yes, I had heard that someone was injured and anyway, I've checked my stocks and I only have enough ingredients. I'm not sure how much good Seda roja, ¿no? La barbada, no, la roja. Oh, now that's thinking, isn't it? Yes, I suppose red silkgrass might be just the thing for a wound. I could add it to the pool. Expensive stuff that, very pricey. Seguro que sería buena. Too, would certainly help her. Get her some bearded tongue grass and she'll feel better. It won't hasten the healing any, so she'll have to take it easy. Lo importante es que... No. Lo importante es la roja. La seda roja. If you think you can justify such opulence to heal something that time would take care of, who am I to argue? An excellent choice. I'll make... Vámonos, vamos a curarla. There you go. Her pain will fade quickly and the binding effects of red silkgrass will make sure she can fight again. If she... Your generosity is extreme, but who am I to complain? Enjoy, and I hope... Adiós, cabezón. Hola.
Vaya pro, pon la espada ahí en el hombro sin funda ni hostias. Rollo, me la pela. Me corto el hombro, me lo corté. O igual está Roma y la usa como una porra en vez de como una espada. Those bandits are scary, but sometimes... ¿Qué dices? ¿Cómo va a dar miedo el Maestro Lee? Si el Maestro Lee es un puto pro. ¡Corred! Amiga. This has been a busy... The sun breaks through the clouds when I hear... Heavens, I can already feel it working. That's Dios. The poultice must have cost you some silver. Let... Given how quickly I could feel an effect, this cure was... If you're interested in trying to set a new record for Smiling Mountain's special pride... Buah, pues voy a ir ahora, Goodbye. Voy a ir ahora a hablar con este tío. What can I... What is there to say? She tells me that she is feeling much better. Kiamin says that she is feeling well and her wound seems to be already healing. If you win this match, then I will have... Eso espero. Bueno, yo confío en ganarla, pero... Cuidado. Cuidado, Cuidado que no veo. Ojo, cuidado. Sacamos la espada. Ah, no podemos. Madre mía, pero si los he puesto a escurrir a esta gente, tío. Well done. As promised, here is a reward for setting a new standard. Kiamin is eager to try again, but I asked her to rest for now. She seems well despite her... La he puesto a Is there escurrir. anything else? Hostia. Ah, yes, training. For some time now, I have offered for a small fee. The lessons you learn from me, or from any trainer for that matter, will stay with you and help make you... Vale, enséñame a ver lo que tienes. ¡Ojo! Vale, más vitalidad, menos chi. Más chi, menos concentración. Y menos concentración y menos vitalidad. O sea, más concentración y menos vitalidad. Voy a salir. Hostia, me salía un mensaje y no lo leí porque soy imbécil. No sé si puedo... Revisión de diálogos. Cuerpo de aleación. ¿Qué es eso de cuerpo de aleación? Cuerpo de aleación. Mira, más 5 de vitalidad y más 5 de concentración. Cuerpo de aleación es el nombre de la serie de ejercicios definitivos de montaña sonriente, diseñados para contrarrestar algunas de las debilidades que el corpulento entrenador ve en los ejercicios de desarrollo en los inicios de su carrera. Si practicas estos ejercicios integrales, fortalecerás tanto la vitalidad como la concentración. Ah, ¿y cómo lo entreno esto? Oye, se me pone automáticamente. A ver. Vitalidad y concentración. Ah, sí, se me pone automáticamente, ¿no? Es que tengo ahora 165 y 165. Vale. Hostia, tampoco es para tanto, ¿no? Porque si me da... Ostras, el inventario. Hostia, claro, si te pones todos, ganas un +2 en todo,
Como un puto pro. ¿Me pongo este? Sí, me voy a poner este. Oh, soy Jesse. You fought well. I'm happy for you and couldn't care less about the record. It was just good to fight again. I'm a bit tender right now, but that's to be expected. What can I... Me mola la tía esta, ¿eh? Parece una tía guay. Voy a darle un momento aquí. ¿Veis? Ahora tengo 168 de concentración y 164 de vitalidad. Bueno, yo creo que está bien. A ver, bastante dinero, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Parece que está bien. Igual es una puta mierda lo que acabo de hacer, pero bueno. Yo lo voy a hacer. El tontolaba este, ¿puedo hablarle? Well, it seems you have everyone on your side again. Hombre. It is a well-earned accolade. We should all be proud. I'm not sure why. Such vermin are barely a threat. I beat a couple of those fools as well, just not the swarm on the beach. Esto, puto tonto. If they cannot protect themselves, what good are they to me? An endless, foolish road to go down. There are always victims, always weaklings. You could live 1,000 lives and still someone would be begging for your help. Vaya puto subnormal que eres. Why should I care? I have little interest in the ¿Por qué eres tonto, coño? ¿Te crees que todo lo paga el dinero, no? Pues no, casi todo. ¿Qué vas a encargarme? Go talk to your precious master. Training will not resume until he has met with you. Imbécil. You are Paleto, back. payaso. I hope this unfortunate Inútil. night with bandits has not caused undue stress. Some good people were lost, but many were saved. It means, however, that I must accelerate your training. These invaders discovered us by accident, but as you likely suspect, they are related to your destiny. You have trained hard and are ready. You will have a pivotal role in some great events, my student, after you return from the Spirit Cave. I object! Gao, what is the meaning of this intrusion? La cueva de no sé qué. Perhaps I did not stand in their midst on the beach like a fool, but I did my part. If you spent less time Ya, y todos también hicieron su parte. Payaso. This is not a matter that can be decided by effort, Gao. There are things at play. Eres un puto that you pringao. cannot Y ya está. understand. Vete a llorar a... Traer el lloriquín. Traer el lloriquín para este. And I have suffered for it. Whatever is in this spirit cave, I am worthy of facing it too. If he is truly better than me, let him prove it. I challenge him. ¿Me desafías? I will not have you brawling in the street. If this must happen, it will happen in the ring. Hombre, Some claro, proper por test of supuesto, your en el ring. abilities. Y te voy a poner a Gao, escurrir. You are restricted to styles that I have taught. I know the dark tutoring your father, Gao the Greater, has imparted, but I won't have any such sorcery here. Hobbled before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself and return. Estoy preparadísimo. Fighters meet in the arena. Te voy a poner a escurrir. Fighters, are you ready? This challenge will continue until one of you is incapacitated. This is not a practice bout. Injury is a possibility. Cuidado, A possibility. I think it is more than likely. Te voy a reventar. Master, are you certain this is appropriate? They have a dispute, and this is the only way to settle it with certainty. It will be an honorable contest.
I have restricted Gao from using his father's La va a sorcery. usar porque es un hijo de puta. I said you would regret getting in my way. Fighters, begin. Ojo. Ojo. Leaping tiger. Ojo. Vamos a partirle la puta madre a este tío. Vamos a hacer el airbender aquí. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Oh! Toma por el culo, cabrón. Venga, espabilao. Eres malísimo, cabrón. Dios, como le he esquivado al milímetro, ¿eh? ¡Ah! Colleja. Hostia, ahora que lo pienso, no me acuerdo cómo se bloqueaba, tío. Toma. Toma en la boca. Toda la boca, en la frente ahí con las garras de Emilio. Venga, a mí mire. A acostarse. Hostia, el Kame. Ha hecho el puto Kame, La puta rata. Además por la espalda, como la rata que es. Qué cabrón. Me ha ganado, a la primera. I thought I could guide you away from your corrupted path, but you are too much the son of Gao the Greater. You are no longer welcome among my students, and your father's house shall have no more business here, despite his Venga, influence. a tu puta casa. Con tu cartera que no te cabe en el pantalón. You were defeated by your own foolish ambition and predictable temper. I will speak with you in my chambers about your expulsion. Go now. Es que este es capaz de atacarle por la espalda. Anda, cojo. Mira cómo se va, el cojo. A tu casa. Enjoy the words of your fellows. I will wait in the main hall, where we will discuss the spirit cave. Be certain you are ready when you come to me. Your life is about to change. Ojo, me va a predecir el futuro, alguna mierda así. That was exciting. I'm glad you were safe. I knew you would be. Your skill is unmatched. Even Gao had to see that. I suppose that's what set him off. I hope he isn't allowed to stay. Punishment just makes him worse. Master Li has bent like a willow to accommodate him and his sorcerer's father.
este es un tonto del culo. Y en su casa lo único que le han dicho es: sea gilipollas, hijo mío, que lo hacen muy bien, la verdad, ¿eh? Hostias. But don't you wish that some things made more sense? Anticipation is grueling. So much could be happening that you just don't know about. It scares me sometimes, all this talk of troubled spirits. I didn't ask to be a part of it. As much as you want to know more, I doubt you had a say in your fate either. I'm sorry, this is supposed to be a happy time. You've proven your ability and Master Lee is waiting for you. You should go to him. Sí, voy con él, pero antes de ir con él voy a hablar con la peña esta. Voy a hablar con Lia, es esta, sí. Ah, vale, me está hablando del récord de antes. Vale. I suppose we all owe you. Gao was a fool for challenging you. Oh, he's good, but you've always been stronger. He just wouldn't admit it to himself. Thing is, your prize is going into the cavern beneath the school. To hear Lin tell it, that place is going to challenge even you. Ojo. I hate repeating stories that aren't my own. Lin has no such qualms, so go ask her about the cavern. Vale. ¿Cuánta pasta tengo? Se podrá ver en algún sitio, ¿no? Así, 235. Pues lo vamos a dejar por aquí antes de ir a ver al Master Lee. Y el juego mola porque para ser un juego de hace tanto tiempo, tío, a ver, no es de hace 35.000 años, pero es un juego que tiene casi 20 palos, ¿sabes? Y el combate es bastante fluido, es entretenido, tiene la mecánica del chi, tiene la mecánica de la concentración, ir jugando con un poco el rol, que está muy bien porque no es un rol rollo Dark Souls que tienes frames de invulnerabilidad ni cosas así, sino que tienes que esquivar en el momento en el que te vayan a golpear y es un rol amplio y tal, o sea que mola, ¿sabes? Tiene su rollo. Lo que sí que tengo que repasar es los controles porque no me acuerdo cómo se bloqueaba, pero bueno. El caso es que de momento me está molando y mañana si puedo, que no sé si podré porque tengo que hacer varias cosas, pero si puedo le daré caña y le haré un directo más importante. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.